a esta experiencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver hoy día con el Six Sigma. Lo que nos invita hoy día Marcelo es a compartir un poquito de cómo el Six Sigma afecta hoy día a las organizaciones. Es una metodología que es un poquito más compleja que lo que acostumbramos a presentarles a través de los webinars en el Lean puro, ¿no es cierto? Sin embargo, queremos entrar ya en este proceso para poder compartir con ustedes todos los conocimientos y experiencias que tiene Marcelo, así que por favor siéntanse en la libertad de en cualquier minuto hacernos preguntas, levantar la mano ahí para cosas que quieran profundizar, y ahí Marcelo encantado de responderles. Así que sin más, Marcelo, darte la bienvenida a este nuevo webinar. Muy bien. Voy a tomar agüita antes de comenzar. Aquí lo que queremos conversar es si acaso hoy día las organizaciones de servicio puro, de manufactura pura, de logística, cualquier organización, la verdad es que hoy día son todas una mezcla, tienen instalada en sus habilidades, en sus competencias, incluso en su conciencia, lo que es la habilidad o la capacidad estadística que tiene un proceso, ¿no es cierto?, de cumplir con la zona de tolerancia del cliente, de ese cliente que les exige una carretera de calidad, o a aquellos clientes que no lo sabían, le hemos ido a pedir como proveedores que nos den la tolerancia, la carretera de calidad de aquellos atributos que para ellos son valiosos o que le agregan valor a su propio negocio. Entonces, este webinar tiene dos partes, la de hoy día, una hora, para hablar de los conceptos y las aplicaciones de esto que se llama habilidad estadística o capacidad estadística. Y el 19 de julio, ¿no es cierto?, Julio, que está presente, va a hacerlos trabajar, va a hacer un juego, los va a introducir en el cálculo estadístico. Vamos a compartir con ustedes un link para que puedan acceder al software estadístico Minilab, y con Julio entonces van a poder hacer algunas simulaciones, juguetear un poco con los números, para que no sea tan abstracto esto de la estadística, que ya lo ven. Entonces, son pocas láminas, pero son todas muy profundas, con alto contenido. Y voy a partir por esta. Antes de partir, Eli, ¿hay alguna manito levantada, alguna consulta? ¿Alguien quiere decir algo? No, Marce, estamos todo ok, parece. Así que avancemos nomás. Bien. Esta es una lámina como bien maestra que explica el fenómeno de lo que es la mejora continua, la mejora Kaizen, pero es una amalgama de las dos metodologías que hoy día están como en la cresta de la ola del conocimiento de no solo de la mejora de proceso, la excelencia operacional, sino que realmente de las experiencias de servicio, porque podemos tener en la punta un muy buen servicio, ¿no es cierto?, una zona de contacto muy poderosa, muy entrenada, pero si los procesos de soporte, los procesos back que el cliente no ve, no funcionan de manera ágil, flexible, a tiempo, entonces es imposible aspirar ni siquiera a un buen servicio, ni hablar de una experiencia de servicio. Entonces, consideremos que vamos a tomar un proceso de servicio, de operación, de manufactura, que tiene un KPI o una Y, la salida del proceso, y que en este caso es descendente. ¿Qué significa? Que entre más bajo es el valor que yo puedo, digamos, mantener ese indicador, mejor es la performance del servicio. Entonces, no sé, pues, ejemplos de indicadores, ¿no es cierto?, a la disminución son el tiempo de ciclo, lo que yo me demoro, la mala calidad, que también la quiero bajar, un indicador de percepción, satisfacción neta de cliente, quiero subir la satisfacción, pero quiero bajar la insatisfacción. Un indicador que entre más bajo, mejor. Entonces, empiezo a mejorar e intervengo el proceso y me pongo a medir el proceso con algún instrumento o alguna técnica que sea la mejor para que la calidad del dato, la calidad del valor del KPI
sea la más precisa posible. Lo más frecuente para una compañía que no está midiendo, como cultura de medición, es que entra en la etapa de fuera de control, que es la etapa roja que está ahí, fuera de control, donde el valor del KPI, ¿no es cierto? O el valor del SLA, del Service Level Agreement, ¿ya? Ojo, cuando estamos hablando de las zonas de soporte, lo que está atrás de la cortina, que nos ve el cliente, no se llaman KPI, se llaman Service Level Agreement. Son los acuerdos de calidad que establece una actividad con la actividad inmediatamente siguiente. En las zonas de contacto, en un call, en una, ¿cómo se llama? En un banco ahí donde están las ejecutivas, en una sucursal de alguna empresa de servicio telefónica. Ahí, en las zonas de contacto, donde están las personas en contacto que gestionan los momentos de la verdad, ahí se llaman Key Performance Indicator, o sea, los KPI. Entonces, cuando yo me pongo a medir, lo más probable es que, a pesar o dado que yo como organización eh, definí una carretera de calidad del proveedor, que es la zona achurada que está ahí, ¿no es cierto? Llámese esto, la voz del proceso, se sale, el valor se sale, estamos fuera de control. Por lo tanto, toda esa inestabilidad se la lleva el cliente. Y también se lo lleva a los colaboradores, porque cuando el proceso no funciona, y esto lo aprendimos en el servicio, el cliente patea para atrás, y ¿qué es lo que le pasa al PEC y a la zona de soporte? Entran en círculos negativos, en círculos de reforzamiento negativo, y cada vez la cosa sale peor. Por lo tanto, entramos en desmotivación, entramos en falta de pertenencia, lo pasamos mal y nos enfermamos. Ok, entonces, ¿cuál es la herramienta? El autocontrol de proceso. Herramienta número uno. Voy a empezar a controlar el proceso y lo voy a empezar a controlar y a mostrar visualmente en paneles, en Power BI. De alguna manera, la organización y las personas que trabajan tienen que tener claro cuál es el impacto de su esfuerzo o de su no esfuerzo en el valor de un KPI o un SLA crítico. Bien, mala cosa, pero entramos con autocontrol de proceso, buena cosa. Y eso nos permite entonces estabilizar el valor del KPI, del KPI del atributo que estoy midiendo, y logro meterme en la zona, esa zona que es media café, media magenta, y que se llama estabilización del proceso. Por lo menos logro meterme en la carretera de calidad del proveedor y ya no me salgo de esa carretera o esa zona que el mismo proveedor escogió, porque eso es lo que él cree que es lo mejor para el negocio. Pero no importa, eso es mejor que la zona roja. Esa etapa, media naranja, estabilización de proceso, se llama control estadístico de proceso con gestión visual. Entonces, aquí aparece la medición, aparece el cálculo de la estadística descriptiva, medidas de tendencia central, la moda, la mediana, ¿no es cierto? El promedio, medidas de dispersión, lo más simple, el rango, el coeficiente de variación, la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, y tal vez podemos ahí colocar el análisis de la capacidad potencial que tiene el proceso. Estadística, en este caso, la capacidad estadística que tiene de no salirse de la carretera de calidad del proveedor. Ahora, toda esa oscilación que está ahí, ¿no es cierto? O el ancho de esa carretera equivale a 6 unidades de desviación estándar. 6 sigma. O sea, el BOP, tal como lo estoy ahí marcando, este BOP, ¿no es cierto? Ah, mira, escribe. El BOP, Voice of Process, es equivalente a 6 sigma. 6 multiplicado por el valor de la desviación estándar que yo calculo desde la data. Tomo 100 datos, le calculo el promedio de la desviación estándar, el sigma,
y lo multiplico por 6, y eso es la voz del proceso. Por ahora, entiendas así, la voz del proceso. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se me ocurrió ir a preguntarle al cliente, ¿cuál es tu carretera? O sea, ¿cuál es la voice of customer? Así, me puse creativo y dije, ¿y el cliente, verdad que hiciste un cliente? El Bob, esa carretera que está ahí, ¿es lo que el cliente quiere? Lo más probable es que no. No, él quiere menos. Quiere que tu KPI o tu indicador crítico sea más bajo y que varíe menos. Bajo, concepto Lean, hacerlo más rápido, que varíe menos, concepto Six Sigma. Por lo tanto, para llegar a la zona verde, para meterme dentro del BOC, primero tengo que eliminar todo aquello que no me hace llegar a tiempo, todo aquello que me hace llegar a destiempo y que finalmente eso patea la satisfacción del cliente. Para llegar a tiempo o para llegar just in time, ¿no es cierto?, se aplica el Lean. Elimino la grasa, todo aquello que me evita llegar a tiempo, todo aquello que me hace que el proceso sea más lento, toda la grasa, el colesterol, lo elimino con la metodología Lean. Y además me hago cargo o reconozco y me hago cargo de las restricciones o cuellos de botella. ¿Por qué? Porque la etapa más importante de un proceso es la que es más mal mirada, más estropeada, más maltratada, que es justamente la tarea o la actividad cuello de botella. Todos miramos mal el cuello de botella y le hacemos bullying, y resulta que son los más pencas, y resulta que el cuello de botella es la etapa más importante, porque ahí es donde se marca la capacidad o el ritmo o el tiempo TAC, el lenguaje Lean, del proceso. Si tú no reconoces dónde está y no lo gestionas, sacándole la grasa, mejorando, acercándose a la capacidad nominal, entonces no tienes ninguna posibilidad de llegar a tiempo y por lo tanto de aspirar ni siquiera a un buen servicio, ni hablar de una experiencia de servicio. Lean me permite bajar o mejorar el indicador, que en este caso es a la baja. Bien, primer problema resuelto. La disponibilidad, el just in time, el sistema de producción Toyota, que no se llama Lean, se llama sistema de producción Toyota, del año 73 para adelante, pero del año 52 para adelante se llamaba just in time. Eso es lo que inventó Toyota, Taiichi Hono, Shigeo Shingo, Kiichiro Toyota y todos los personajes de Toyota de esa época. Just in time. Bien, resolví el problema amarillo. Pero ahora la pregunta es, ya estoy en promedio, el KPI, el promedio de mi KPI está casi centrado con el KPI promedio que me pide el cliente. Pero me salgo de la carretera del cliente, me salgo del BOC. Entonces, ¿cómo yo hago para meterme dentro de la carretera del cliente, del BOC, tal como aparece en la zona verde? Estoy en un promedio centrado, estoy muy bien, porque estoy llegando en justo tiempo, pero el cliente quiere que llegue siempre igual, o por lo menos muy parecido. O sea, que la variabilidad esté metida adentro de la carretera de calidad del cliente, de la zona verde, de la ciudad que está en la zona verde, y que eso se llama la metodología 6 Sigma. Entonces, cuando nos preguntan, ¿es lo mismo Lean que Six Sigma? No es lo mismo, pero son dos cosas complementarias y necesarias para aspirar a tener un cliente contento y lo más importante, y con esto termino con esta lámina, que es bien maestra, a trabajar por la fidelización. A lo mejor hasta la etapa amarilla, y con la etapa amarilla bien logrado, puedes tener clientes satisfechos. Eureka, las compañías se desvían por saber cuántos clientes satisfechos tienen. Pero esos clientes no son los que protegen el flujo futuro. No, porque esos son clientes mercenarios. Los clientes satisfechos son mercenarios. Cuando vean una oferta de valor un poquito mejor, se van a cambiar. Es un poco el fenómeno de la gemelización que ocurre en las compañías de las telefónicas, digamos, no sé, pues One, Movistar,
claro, el otro es Virgin, no, One, Enter, Enter, ya, esas, ahí ocurre un fenómeno que se llama la gemelización. Se transforman en gemelos, son todos más o menos iguales. Y por lo tanto, frente a una pequeña diferencia, una baja de precio, una promoción o una aplicación más, el cliente se cambia. El cliente verde, que es amarillo y verde, no se cambia, no se cambia y te va a avisar. Mira lo que está haciendo la otra. Te va a perdonar errores, te va a sugerir mejoras. Entonces, eso se llama fidelización. Esos que son menos son los que protegen el flujo de tu compañía en el futuro. Entonces, a trabajar en lo amarillo primero y en lo verde después. Ahora, si está en lo rojo, va a tener que pasar por todo esto. ¿Ya? Esa lámina explica este fenómeno. Cuando yo tomo el VOC y tomo el BOP y los junto y los comparo, aparece esto que se llama la habilidad estadística o la capacidad potencial estadística del proceso. Eli, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? Por favor, si No, estamos aquí Marce, no hay conversando. nadie con la mano levantada, pero quizás dejemos este espacio a ver si alguien quiere hacer alguna consulta. Si alguien tiene alguna duda de lo que has planteado, si esto le pasa en su organización, cómo lo ve, no sé, algo por el estilo. No, parece que no, Marce, así que Ya. puedes continuar. O está muy buena la lámina, o no se Está entiende muy nada. malo. No, está muy buena la lámina. Ahí Julio, Está clarita. Julio levantó la mano. A ver, Julito, si nos puedes hacer ahí tu pregunta. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Marce, mi pregunta es, ¿cómo logro obtener la voz? ¿La voz del cliente o el BOP? No, voz del cliente. Estrategia, Bueno, ejemplo, que tengas tu experiencia. sí, mira, interesante y muy buena la pregunta. El BOC, hay varias, no muchas, hay varias maneras de eh, medir el BOC. Encuestas, entrevistas uno a uno, focus a los clientes, estudios, contratar información secundaria, ¿cierto? Contratar a una consultora que te haga un estudio de opinión. Y para esto se usa normalmente los indicadores de percepción. Uno es el índice de satisfacción neto, el ISN, es como el más frecuente. Eso es para medir satisfacción. Y el otro más ácido, que probablemente es el que mide fidelización, se llama el NPS o el nivel de recomendación. De pronto aparece un cliente que te coloca una satisfacción neta de un 95%, pero no te recomienda. O sea, ¿cómo lo pasó? No, bien, me gustó. ¿Lo recomienda? No. Y ahí tenéis que indagar, bueno, pero si le gustó, ¿por qué no lo recomienda? No, porque mira, me pasó esto puntual, que, etcétera. O sea, hay muchas formas de buscar la voz del cliente. Y están las famosas escalas Likert de 1 a 7 o de 1 a 5, en que tú le vas pidiendo que te ponga nota en un cuestionario, 10 preguntas, y por lo tanto, todos aquellos que te ponen notas 7 y 6 se llama satisfacción, los que te ponen nota 4 3 2 y 1 insatisfacción, y eso lo restas y te da la satisfacción neta. ¿Ya? Entonces, si tú eso lo expresas como porcentaje de la población que tomaste, tienes la satisfacción neta. El número 5 no se considera porque está estudiado que el número 5 es un sujeto acomodativo, que la verdad es que no existe ni limonada, y por lo tanto es mejor sacarlo que contaminar un poco la muestra. ¿Ya? Marcelo, Hay formas de medir. Rodolfo ¿Sí? tiene también la mano levantada. Ya, Rodolfo, vamos. ¿Cuál es tu consulta o tu opinión?
Está muteado, parece. Ahí sí, disculpa. Ya, claro. No, yo tengo una pregunta y un comentario, porque mientras escuchaba este ejemplo, se me ocurría, en todas las industrias de membresía de servicio, y en las que tú te cambias de AFP, te cambias de ISAPRE, compras un seguro para el auto, o te cambias de compañía de teléfono, sobre todo en las que juegas cambiándote en el mercado. Me pasa, y yo lo viví en pensiones, que tú te cambias y por alguna razón no te logras cambiar. No te logras cambiar de Entel a WOM, no te logras cambiar de Habitat a Provida, no te logras cambiar de Cruz Blanca a Colmena. Firmaste todos los papeles, hiciste todo digitalmente, whatever, como sea, pero no lograste cambiarte. ¿Ah? Sí, hay barreras de salida. De repente pasa, no sé, que Marcelo Aiten lo escribieron con A en vez de E y la típica cosa. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde cabe eso? Porque yo como analista del proceso debería decir, mira, el 2% de mis ventas se caen porque a la primera lo hago mal, pero también de alguna manera debería ser una mirada que yo dijera, oye, ¿qué estará pasando con ese cliente? Que al final tengo 2% de 20.000 personas que se cambian al mes, que están pasando una mala experiencia y de partida ya ni siquiera fueron capaces de entrar a... por dónde lo lleva, por dónde habría que llevar eso? Yo me quedo medio como... Bueno, mira, yo creo que hay como estadística ahí cuál es el porcentaje razonable para decir, no, no me importa, ya, un 2%, ya, pero si históricamente hemos tenido un 5, un 2, ya, está bien, es como lo esperado. Ya, hay otros que son prisioneros del famoso church, que son los que entran, digo, los que salen, o al revés, ya no me acuerdo. Entonces, cuando tú te pones un, como un porcentaje de aceptabilidad, estáis dejando de lado eso que no están aceptando. Y creo que eso es un vicio, no ir a investigar. Ahora, si tú me preguntáis, ¿cómo se hace eso? Primero con coraje, valentía y estar dispuesto a que el cliente en una entrevista te lo diga todo. Pero creo que hay que ir. Yo soy hincha de también profundizar en aquellas cosas tan malas, ¿no es cierto? Y también las tan buenas, para replicar las tan buenas y las malas eliminarlas, que muchas veces obedecen a paradigmas, creencias, siempre lo he hecho así. Y te voy a decir una cosa muy mala que se puede hacer, que hace que el cliente se vaya muy, muy enojado. eh, los que dirigen, los que dirigimos y tomamos decisiones, lo hacemos con un paradigma que a mí ahora me parece monstruoso. Cuando hice el MBA, para mí era fascinante el paradigma del costo-beneficio. O sea, si este proyecto no genera beneficio o está neteado con el costo, no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque la mirada de nosotros, ¿no es cierto?, los occidentales, ya voy a hablar de los chilenos, somos súper cortoplacistas. No pensamos en que en el mediano o largo plazo un proyecto que hoy día no tiene beneficio económico y que incluso sí podría tener beneficio social, en el mediano plazo podría ser un tremendo proyecto. Entonces, somos muy cortoplacistas. Y te voy a decir otra cosa. El cerebro es flojo. Entonces, todo aquello que demanda un esfuerzo adicional, por ejemplo, ir a investigar ese 0,5% o esos muertos, no sé, un cliente que reclama, Rodolfo, y lleva 350 días esperando la respuesta. Ahí lo dejo. Y de repente lo miro y ya llevo 500 y ahí lo dejo. Porque ir a meterse a ese cliente demanda un esfuerzo tremendo. Entonces, como nunca tengo el tiempo, ¿por qué no tengo tiempo? Porque ando administrando grasa muda, pierdo mi tiempo en cosas que no agregan valor, ¿no es cierto? Entonces, no estoy dispuesto a prestarle un tiempo a eso, porque si lo soluciono, es marginal el beneficio económico. ¿Y la marca? El deterioro de la marca, el boca a boca. Hoy día la permeabilidad de las redes sociales son súper peligrosas. Una compañía se manda un contoro, uno en su vida, y aparece en las redes sociales y te destrozan la compañía. Entonces creo que vale la pena que los que dirigen hoy día o están a punto vean esto así.
la permeabilidad, la inmediatez de la información, y realmente se conecten con todos los clientes. Nosotros con Elisa de Conjuro, que estamos trabajando ahí en consultoría, vemos cómo las compañías tienden a concentrarse, a concentrar la mejora en los grandes segmentos, en las grandes marcas, ¿ya? En aquellos que los pueden prestigiar, y al cliente pichiruche, Rodolfo, lo dejan botado. Botado. Entonces, hay una simetría, sobre todo las AFP, las telefónicas, que uno es una pelusa de ombligo, no tiene ninguna posibilidad de hacer ñeque. Entonces, es un negocio asimétrico. No hay, ya finalmente, ¿por qué no se hace? Porque todavía no hay una verdadera orientación al cliente, al paciente, al alumno, etc. Estamos en pañales. Y qué bueno, porque así los que enseñamos esto, los que quieren hacer esto, es un campo de trigo para tirar un fósforo. Ya, Rodolfo, disculpa que me haya inspirado. No, perfecto, gracias. Voy a seguir para avanzar. Entonces, de esta lámina maestra vamos a avanzar. Ya, vamos a considerar que vamos a trabajar o de alguna manera, vamos a medir. Aquí hay que medir el proceso. Hay que tener indicadores, KPI. ¿Ya? Y ojalá que nuestra data, nuestra muestra, esto que estamos midiendo, se comporte o tenga una función de distribución de probabilidades normal. ¿Por qué digo normal? Porque mucha de la teoría, las herramientas y la metodología de mejora estadística están basadas o necesitan que la distribución de probabilidad sea normal. Les recuerdo, la normal es una función de distribución matemática que no se puede integrar, solo se puede resolver a través de algún método numérico, ¿ya? Y la gracia de este señor Gauss es que como él vivió mucho, se dio cuenta que un 80% de las variables de fenomenológicas conocidas, cuando él las medía y después las construía estos histogramas de frecuencia, tendía a formarse una campana. Y cuando la muestra era perfecta, o sea, estaba bien tomada, no había sesgo, estadísticamente una muestra que era aleatoria, ¿no es cierto? O sea, cualquier elemento tiene la misma probabilidad de ser escogida. Algunas se construían de esta manera, perfectamente simétricas, campana invertida. ¿Cuál es la gracia de la distribución normal? O sea, todas las distribuciones tienen una gracia y no todas las variables se distribuyen así. Hay muchas otras modelos matemáticos para explicar comportamientos distintos a la normal. Esta es perfecta, y si es simétrica es perfecta. ¿Y qué es lo que dice? Que como lo que hay debajo de la curva y sobre la raya horizontal, lo que hay adentro es el fenómeno, es el problema, son los datos, el área abajo en la curva es el fenómeno, es lo que estáis midiendo, es la población, es la muestra. Yo hice 2 veces estadística en la universidad, casi me echaron. Nunca lo puedo entender así. Y ahora que ya estoy viejo, estoy haciendo consultoría ahí con mis compañeros de Sigma, ahora sé que lo que está ahí adentro es el fenómeno que yo estoy estudiando. Cuando es normal, entre más menos una desviación estándar o un sigma, centrada en el promedio, está el 68,3% de la población del fenómeno. ¿Ya? O sea, si yo tengo 1000 datos, hay 683 datos. Siempre es igual. Entre 2 desviaciones estándar menos y 2 desviaciones estándar más, o sea, en 4 sigmas, en una longitud de 4 sigmas, está el 95,5% de los datos, o sea, 955 datos de 1000. ¿Ya? Y la distancia entre 3 sigmas a la izquierda y 3 sigmas a la derecha, o sea, eso que tiene finalmente una longitud de 6 sigmas. Ah, por ahí vamos. El 6 sigmas, por ahí va. Está el 99,7%, o sea, 997 datos. De 1000, solo les está faltando algo así como 3 datos. Que no es que desaparezcan, están en las colas, en las puntas. Recuerden que esta distribución es de una variable continua: tiempo, costo, calidad, satisfacción, estatura, coeficiente intelectual, etc. Y va de menos infinito
a más infinito, es infinita. Esa es la gracia de la normal. Entonces, si yo preguntara, ¿cuál es la mejor representante del fenómeno real? ¿Cuál es aquella muestra que es la mejor representante de lo que está ocurriendo? Esa que tiene 99,7%, 997 datos de 1000, esa es una buena representante. ¿Y cuál es el largo de esa? 6 sigma. O sea, el 6 sigma es como la voz del proceso, es la que mejor representa lo que el proceso hace, o sea, el área bajo la curva. Sí, entonces la voz del proceso, ¿cuál es la mejor representante de la voz del proceso? 6 sigma. Toma, ahí está. Entonces, el BOP es eso, 6 sigma. Ahora, si yo le voy a preguntar al cliente, usted, ¿dónde quiere que yo esté metido? ¿Cuál es su carretera de calidad? ¿Dónde quiere usted que mi camión que le transporta lo que yo le estoy enviando no se caiga al Océano Pacífico y no choque con la cordillera de los Andes? Y te lo va a decir, este es el límite superior y este es el límite inferior. Esos son mis requerimientos. Lo tuyo es el BOP. Yo quiero el BOC. Cuando uno mira esta figura, claramente dice, a ver, la voz del proceso, lo que el proceso realmente está haciendo es más ancho, esa carretera real es más ancha que la carretera del cliente. Por lo tanto, no soy capaz en esta figura de meterme dentro de la carretera. Por lo tanto, me voy a caer al Océano Pacífico y voy a chocar contra la cordillera cuando voy de Santiago a Puerto Montt. El objetivo es llegar a Puerto Montt sin caerme ninguna vez al mar o chocar con la cordillera. Si mi voz es ese, de aquí a Puerto Montt, me voy a caer a cada rato. ¿Cuántas veces me caigo al mar? Todas estas veces. Todos los puntos que están en esa área son errores, defectos. Y voy a chocar con la cordillera todas estas veces. Defectos. Y eso es lo que hoy, todos estos defectos son mucho dinero. Pero como en las compañías no entendemos el Six Sigma ni la estadística, ¿no es cierto? No farreamos todo ese dinero. Esa es la fuga por la cual va el Six Sigma. Entonces, la voz del cliente es esta diferencia entre el superior y el inferior. Es una longitud, supongamos, ya, no sé, una llamada telefónica, un call. El cliente te dice, yo voy, si suena más de 10 veces el teléfono, ¿no me contesta? O sea, este es mi límite superior, 10, cuelgo. Y ojalá que me atiendan, no sé, voy al segundo, ¿ya? O sea, ¿cuánto vale el BOC? 8 segundos, 10 más 2, 10 menos 2, 8 segundos. Y resulta que aquí el BOC te están contestando como al 20, y también te contestan aquí algunos, pero el BOC es 19. 19 es mucho más ancho que 8, es el doble. Entonces, la verdad es que no tengo ninguna capacidad. El BOC, dijimos que era 6 multiplicado por la desviación estándar. Y eso equivalente al 99,7% de la población. Entonces, ¿podemos medir el BOC? Sí, pues. Mide, Excel, desviación estándar. Multiplícalo por 6. El 6 es conocido. ¿Puedo medir el BOC? Sí. ¿El BOC lo puedo obtener? Sí. Se lo vas a preguntar al cliente. Le tenéis que preguntar al cliente. El cliente dice, ¿de qué me estáis hablando? Y le explica. Y te lo da. Ahora, si no te lo da, tú te lo puedes dar. Por ejemplo, que el BOC sea la mitad del BOP actual. El BOP actual. El BOP, o sea, el rigor que le estáis poniendo a tu proceso es que la carretera, la que me tengo que meter, es la mitad de ancho que la carretera en la que hoy día estoy trabajando. Y la capacidad de proceso, CP, capacidad potencial o habilidad estadística del proceso para cumplir los requerimientos del cliente, es eso. ¿Cuántas veces se mete el BOC en el BOC? ¿O cuántas veces se sale el BOC en el BOC? Por lo tanto, si yo divido el BOC por el BOC, en el fondo estoy diciendo eso. O sea,
la carretera de calidad del cliente es superior al método inferior, dato que lo tengo, vamos a suponer que era 8. 10 menos 2. Lo tengo, 8. Y abajo 6 multiplicado por la desviación estándar. Entonces, imagínense que la desviación estándar, aquí la voy a colocar. El sigma que obtienen de la muestra es 2, 4. 4 ring en el ejemplo del cole. Entonces, estás dividiendo 8 por 6 por 4, 24. 8 dividido por 24 es algo así como 8, 16, 24, la tercera parte, 0,33. O sea, tu capacidad es 0,33. ¿Qué significa esto? Que tu BOP, tu oscilación real, tu variabilidad real, es 3 veces la que te está pidiendo el cliente. Tal cual. O sea, ¿se puede medir la capacidad? Claro que se puede medir. ¿La puede interpretar? Eso es un poco más complejo, pero se puede aprender. El CP es un numerito que va de 0 a 2. O sea, ya cuando el CP vale 1, lo coloco aquí abajo, 1, significa que el BOP es exactamente igual al BOP. Por lo menos las puntas de la distribución coinciden con los límites de calidad del cliente. Metí toda la población dentro de la carretera de calidad del cliente. Pero es 1, eso es cuando vale 1. Véanlo acá. Si esto vale 1, significa que ambas cosas son iguales. Pero para hacer un proceso 6 sigma, el CP tiene que valer 2. Cuando el CP vale 2, estoy en un proceso 6 sigma. ¿Y qué significa? Que el BOP es la mitad del BOP. O sea, estoy hablando de una cosa así. Solo va a ensuciar más la lámina. Ahí. Y centrado en el target. Ahí, más o menos. Ya, todo esto que les estoy diciendo, fíjense, cuando es 1, ¿existen fugas? No, porque las colas están justo en los límites. No hay fuga. Costo-beneficio 0. Y cuando empiezo a apretar la curva de distribución, que en el fondo no es otra cosa que achicar el valor de la desviación estándar, bajarla, se empieza a apretar, manteniéndolo siempre centradito, empieza a entrar dinero. Ya no sale con un CP de 1, pero de 1 para arriba empieza a recuperar dinero que antes nadie veía, que nadie lo veía, porque esta cosa es medio invisible. Hay que saber un poquito de estadística, pero también de sentido común con matemáticas. Preguntas, Eli. ¿Hay alguna Marce, pregunta? no, no hay ninguna pregunta, Marce, así que puedes continuar. Ya nos quedan 20 minutos aproximadamente para terminar la sesión de hoy. Perfecto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir de la complejidad a la facilidad. Vean lo que voy a hacer. Voy a descartar todo para que le mandemos esta presentación limpia. Y me voy a ir acá. Voy a abrir acá. Esto es un ejercicio militar. A este software ustedes van a poder acceder el próximo webinar si es que viene. Miren, les voy a contar rápidamente. Aquí hay una data de una empresa minera. ¿Ya? Déjenme a ver si puedo yo. No, ahí está bien. Esta es la humedad que tiene un ripio que sale de los chancadores y se va allá a los diques, a donde van guardando los relaves. La humedad, quiero saber eh, cómo la humedad afecta la gestión del ripio. Pero como no tengo tiempo, me voy a concentrar la cámara. Mira, acá el rendimiento de cuántas toneladas por hora estoy sacando. Y quiero saber si este proceso de los rendimientos tiene capacidad. ¿Ya? Voy a ir rápido, Julio les va a explicar y les va a enseñar a usar medita. Pero de este dato real, para que vean que esto aplica a una industria real, un proceso real complejo, quiero calcular eso. ¿Qué capacidad tiene eso? Capacidad estadística. Y me voy a ir aquí arriba, ¿sí? No voy a explicar esto, me voy a meter ahí en herramientas de calidad y voy a hacer análisis de capacidad.
Ya, y voy a suponer que la distribución es normal. Ya, y aquí le voy a poner los límites de control. Vean, el cliente dice, o sea, los del ripio, yo no quiero más de un 10%, menos de un 10% y no más de un 15%. Yo, con esa, si el ripio viene con esa humedad, yo puedo trabajar bien. ¿Ya? Ahí. Bien, y déjame ver si resulta. Aquí aparece el dibujo. Como tengo Power abierto, ahí lo mando al Power. Ahora voy a ver el Power. Debería haber aparecido en el Power. Acá está, ¿ven? Se vino solito. O sea, la maravilla de el Minitab, que conversa con todo lo que es de Microsoft. Y lo voy a abrir. Y solo para que vean, datos reales, ¿ah? O sea, 1000 datos. ¿Ya? Aquí está lo que les estoy diciendo. Vean. Vean como el límite de calidad inferior es 10% y el límite superior es un 15%. Esta es la carretera de calidad del cliente, lo que quiere Ripio. Pero Chancao le está mandando todo esto azul. O sea, le está mandando mucho material con más humedad. Ya a priori uno dice, esto no debe tener mucha capacidad. Calculémoslo, como nos enseñó Marcelo recién. Entonces dice, a ver, voy aquí arriba, ojo, estoy aquí mirando, vean la desviación de corto plazo. Esta es la que se ocupa, la de corto plazo. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico 6 por 0,0596, hasta ahí lo voy a decir, hacer. ¿Ya? Y arriba es 0,15 menos 0,1, eso me da, ¿cuánto me da? 0,15 menos 0,10, que son los límites. Eso me da algo así como 0,05, ¿no? Sí. Dividido por 6 por ese número, te va a dar este número. CP de 0,14. En un CP, ya les dije, un CP que va entre 0 y 2. O sea, estoy en 0,14. Estoy cerca al 0. Muy baja capacidad, porque tengo todo esto afuera. ¿Y qué es lo que le pasa al área de ripio en la práctica? Es que no pueden hacer cerritos de ripio porque se les manda para abajo, se les va para abajo, porque es como un lodo muy líquido y tienen muchos problemas. Y ese CP tan bajo me dice lo siguiente, con esto termino. Dice acá, en este cuadro, el esperado, el observado es que bajo las partes por millón, bajo el límite inferior, o sea, estamos hablando de esta parte que está aquí, todo lo que está abajo, son 11.111,11. Y lo que está arriba, todo esto, son 877.778,78 partes por millón. O sea, tengo fuera de la carretera de calidad 888.888,8. O sea, claramente, si este proceso, aquí termino, si este proceso fuera un árbol de Pascua que tiene 1.000.000 de luces y cada lucecita es una probabilidad, es una posibilidad de cometer un defecto, hoy día el proceso está tan malo que la probabilidad de cometer un defecto, o sea, que se queme una luz cuando enciendo el árbol, es de 888.888 luces que se van a quemar. Existe esa probabilidad. Y por lo tanto, el nivel CP es 0,14, los DPMO, defectos por millón de oportunidades, 888.000, o sea, es un desastre. Es un desastre. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aumentar la capacidad? Oye, relaja al cliente, ponle aquí el superior. No, no es eso. Si yo tengo esto hoy día, aquí tengo mis límites de calidad, lo que tengo que hacer es apretar y meterme ahí. ¿Y cómo se hace eso? Disminuyendo el valor de la desviación estándar. Y para eso hay que ir al proceso y ver dónde se produce la variación y ahí hacer mejora continua. Estabilizar. ¿Ok? Ya. Voy a cerrar esto. Elizabeth, he terminado. Preguntas, comentarios. Sí, Marce, ahí Rodolfo tiene la mano levantada.
nos quedan 11 minutos aproximadamente para terminar, así que ojalá que puedan aprovechar este espacio para hacer las consultas, dudas que se vayan apareciendo ahí. Así que dejamos abiertos estos últimos 10 minutos del webinar para que nos cuenten sus apreciaciones. Ahí, Rodolfo, te doy el pase. Gracias. No, sí, mi duda era la siguiente. En el ejemplo que pusiste, que es súper bueno, tú decías ya, el CP es 0,14, pero por otro lado decías que un CP óptimo es 2. Entonces, no sé si lo estoy entendiendo bien, necesariamente si yo veo que un CPE está muy lejos del 2, me está diciendo que efectivamente yo tengo un proceso que tiene muchas oportunidades de mejora y quizá hay algo que obviamente como dueño del proceso no estoy viendo o no es tan así en la realidad. Lo que pasa es que a ver, pueden ocurrir varios fenómenos. Primero, no estoy midiendo. Para medir capacidad y estadística hay que hacer medición. Dentro de la medición, tenéis que tener una estrategia de medición. ¿Qué voy a medir? ¿Quién va a medir? ¿Cuándo voy a medir? ¿Dónde voy a medir? ¿Con qué voy a medir? ¿Y qué voy a hacer con los datos? Mis instrumentos de mediciones tienen, por ejemplo, la escala suficiente para medir lo que yo quiero medir. Si yo quiero medir décimas de centímetro, no puedo estar midiendo con una wincha que tiene hasta 1 milímetro. A eso me refiero. La precisión del instrumento de medición, la calibración del instrumento de medición, ¿ya? El mantenimiento de los instrumentos de medición, la capacitación del que mide, ¿ya? ¿Es un buen medidor o está sesgado? ¿Mide lo que tiene que medir o mide lo que quiere medir? Por ejemplo, en esta minera había que sacar muestras de un cerro ahí de mineral, que es un cono para arriba, entonces había que dar la vuelta completa, tomar, puntear, ahí con un puntero, 100 muestras. Ah, la tomo toda aquí, nomás, total, nadie me está viendo. ¿Ya? Entonces, esa no es una muestra representativa. ¿Ya? Ese es el primer fenómeno, todo lo que tiene que ver con la medición. Segundo fenómeno, es que las personas no saben de estadística aplicada al mundo real. Y tú les habláis de estadística y lo pasaron tan mal en la universidad porque fue como un tratamiento conducto. ¿Ya? Entonces se bloquean. ¿Pero por qué? Porque el que te enseñó en la universidad era un ratón de biblioteca, ¿no es cierto?, que te la hizo difícil. Pero cuando alguien te la muestra así aplicada, tú decís, vaya, qué tremenda herramienta. Porque la estadística es como el estetoscopio que le permite al examinador, al experto en proceso, escuchar al proceso. La estadística es por donde patea el proceso, es el lenguaje que usa los fierros, las máquinas. A decir, me duele, estoy pasando mal, me estáis sobreexplotando, ya estoy que me reviento como máquina, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los elementos que hay que pensar e instalar en las compañías. La cultura de la medición y la cultura de la variabilidad, la variación. Te digo una cosa más. Si yo fuera el CEO de una compañía, yo a mi gerente les diría, ok, mira, el objetivo es solo lo siguiente, que tú, no tu promedio, nunca más el promedio, no, el promedio es muy malo, sino que tu mediana, el valor que divide la distribución, tu mediana tiene que ser tanto y tu percentil 98 tiene que estar en no sé qué valor. O sea, medir variabilidad y medir desempeño. Lean Six Sigma. Perfecto. Pero hoy día, con suerte, nos dan el promedio, ¿no? El promedio esconde la variabilidad. Gracias, Marcelo. Una vez un gerente, yo fui y le pregunté, ¿cómo está tu planta? Mira, me dijo, mira, creo que en promedio estoy más o menos. Creo que en promedio estoy más o menos. O sea, ¿qué me dijo? Nada. Gracias a ti por tu pregunta. ¿Quién más? Eduardo, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? Quedan aquí unos minutitos. Hola Marcelo, mira, Hola. primero que nada agradecerte la clase, el webinar. Me es muy familiar todo lo que hablaste, tú sabes un poco mi expertise y lo explicaste súper bien.
más que todo felicitarte. Me pilló en la calle, entonces me conecté al teléfono. No estoy frente a un computador, por eso no pongo cámara, estoy en el auto, de hecho. Eh, pero tú tienes toda la razón en lo que has explicado y efectivamente la empresa chilena, creo yo, la industria de manufactura, son pocas las que profundizan y trabajan realmente con el CPK o con el Lean o con Six Sigma. En realidad, todo es muy superficial. Hay una falta de cultura, no sé si empresarial o profesional, para efectivamente trabajar como corresponde estas herramientas que son súper potentes. Hay un despilfarro ahí, un desperdicio de dinero que nadie ve porque justamente no lo saben medir. Más que En todo eso. Six, mira, en Six Sigma estamos convencidos de que nos comportamos como nos miden. Y si nos miden solo con el promedio, voy a dejar ahí la vida por el promedio. Pero si me empiezan a medir por promedio, por mediana, por percentiles, por CP, CPK y toda esta cosa de capacidad, el mundo sería distinto, ¿no? Los clientes estaríamos mucho más satisfechos en general. Nos comportamos como nos miden. Y Claro, hablar del fenómeno de los silos. Cuando me colocan indicadores solo de mi silo, soy el número uno en silo. Pero cuando me toca hablar para el lado, compartir información, generar acuerdos, o sea, en mi opinión, tienen que medirnos con indicadores cruzados. Un indicador tuyo con uno mío, cruzado, multiplicado matemáticamente, para que a los dos nos fuera. Si los problemas de las empresas están en la frontera, no están dentro de los silos, porque dentro claro. de cada silo hay un gerente filete, por algo está ahí. Pero cuando hay que hablar para el lado, nos cuesta mucho. Sí, y además que como tú dijiste, a muchas personas que estudiaron quizás estadística en la universidad, qué sé yo, tienen ese como paradigma que chuta, que es enredada, que son puros datos, etcétera, etcétera. Pero aterrizarla de esta manera, como tú lo has explicado hoy día, la verdad es que quizás hasta sin menoscabar ni desear a nadie, un operador que no tiene idea de estadística va a entender seguramente el impacto que puede tener en su proceso o en su máquina la metodología. Y es clave poder entrenarla de una manera aterrizada para todo el mundo, porque finalmente son todos responsables y partícipes de que en un proceso, en una planta, efectivamente los números mejoren. El trabajo en equipo es fundamental, Sí. pero el equipo tiene que entender lo que está haciendo. Y de pronto un tomador de decisiones, un gestor de complejidad, un gerente, para ponerle algún apellido, dice, para qué me voy a exponer con algo que no entiendo, que nunca lo entendí, que no me gusta? ¿Para qué voy a instalar esta cosa acá? Para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué me expongo? Entonces, no, no, la estadística, no. Capacidad, no, ¿qué capacidad? ¿Qué carajo? No, vamos por el promedio nomás y echémosle para adelante. Claro, claro. La facturación anda bien y los reclamos no son tantos, no importa. Vamos nomás. Bien, quedan un par de minutos ahí. No sé si Bastián o César, que estaba muy calladito, alguna observación, algún comentario. Yo agradecer la clase, muy buena, siempre son conocimientos que no está de más aprender. Así que muchas gracias. Agradecer los conocimientos que entregas, Marcelo, porque son claves para mejorar un proceso. Bueno, la gente jóvenes como yo, eh, Rodolfo y Bastián, son importantes para ir avanzando dentro del crecimiento profesional. Ok, Bien, los dejo invitados para el próximo miércoles, ¿ya? Ahí con el Julio van a practicar, van a tener la posibilidad de meterse a Meetup y jugar, apretar teclas, hacer simulaciones. Yo los dejo hasta acá y quería, Elizabeth, te doy la palabra. sí, Marce, bueno, como siempre agradecerte por tu generosidad de transmitirnos tus conocimientos, ¿verdad? Tu experiencia, no solo en el aula, sino en empresas de verdad, donde practicas esto y donde efectivamente podemos ver que si hay una organización que realmente quiera hacer un cambio ya a otro nivel,
se puede. Y Six Sigma es la herramienta que lleva a las organizaciones a estar en otro nivel. Así que gracias a ti, gracias a las personas que generosamente también se regalan este espacio de conocimiento, que no siempre es posible. Así que qué bueno que están acá, que están presentes, y esperamos verlos ojalá en la próxima jornada que vamos a hacer para ver casos más prácticos. Muchas gracias a todos por su tiempo y compartir esta información tan valiosa. Ok, gracias Rodolfo, que estén muy bien, que tengan una linda tarde. Igual ustedes. Chao, gracias. Muchas gracias, Chao. chao. Gracias a todos. Gracias, chao.